No, muy buenos días a todos. Les agradezco por su presencia. Mi nombre es Isaac Gutiérrez Uruguay. Soy presidente de la Sociedad de Derecho y Economía y es mi placer presentarle hoy a la doctora Graciela Roy, que va a estar hablando sobre el aspecto legal en los negocios fiduciarios. Este es el segundo módulo en un taller que estamos dando sobre los fideicomisos en Paraguay, y el taller anterior dimos con Cintia Franco los aspectos financieros y conceptuales sobre el tema, que está en nuestro canal de YouTube, la filmación del sábado pasado, como va a estar también la filmación de hoy. Y sin más preámbulos, le paso la palabra a Brenda Copani, que va a ser nuestra moderadora hoy y va a estar explicando cómo va a ser el tema de las preguntas y cómo se va a desarrollar el webinar. Y desde ya les agradezco por estar acá un sábado de mañana y espero que encuentren el webinar de mucha utilidad, y les invito también a que pasen por nuestra página web de la SODEU. Y con eso le paso la palabra a Brenda. Muchas gracias, Isa. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Brevemente voy a presentar a nuestra disertante de hoy, a la abogada Graciela Roy, y luego ya le cedo la palabra a ella para que nos introduzca el aspecto legal de los negocios fiduciarios en Paraguay. Graciela Roy es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, es actualmente socia de Olmedo Abogados, tiene un máster por la Universidad de París, la Sorbona, un diploma superior universitario en Derecho Internacional Privado. Es profesora en el máster de Derecho de la Empresa de la Universidad Católica en el área de los negocios fiduciarios. Es asesora del Departamento de Negocios Fiduciarios del Banco Continental, Finexpar y Banco Río. Sin duda, con esta vasta experiencia, Graciela nos va a poder hablar sobre el carácter legal de los negocios fiduciarios en Paraguay, y les insto a todos a hacer sus preguntas en el chat de Zoom, cualquier consulta que tengan, que una vez finalizada la exposición, Graciela nos va a poder aclarar aquellas dudas y así sacamos un mayor provecho de su ponencia. Por último, antes de cederle la palabra a Graciela, les comparto el lesson plan que tenemos preparado para este primer módulo. Se trataría el marco legal de los negocios fiduciarios en Paraguay, el contrato fiduciario, la responsabilidad del fiduciario en la administración del patrimonio autónomo, la garantía fiduciaria versus la garantía hipotecaria en respaldo de créditos bancarios, la experiencia de casos judicializados y los resultados. Y así ya le doy la palabra a Graciela, y nuevamente muchas gracias a todos por estar con nosotros esta mañana de sábado. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, súper. Isaac, Brenda, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que estoy muy honrada de poder compartir este webinar. Cuando Brenda me llamó, la verdad que no dudé un segundo. Les animo a seguir en esta línea, porque de verdad necesitamos en nuestro país empezar a tener una cultura jurídica y a solidificar nuestros conocimientos y darle nuestro propio color a estas leyes que son en su mayoría importadas. Los que pasamos por la Universidad Nacional siempre recordamos una frase, que nuestras leyes son un trasiego servil de la legislación extranjera. Una frase un poco agresiva, pero lastimosamente es cierta. Entonces nos limitamos a hacer esta importación de productos sofisticados y tratamos de forzar su incorporación en nuestra cultura, nuestra manera de ser y hacer negocios. Desarrollar una cultura jurídica significa el proceso inverso, saber quiénes somos y qué necesitamos para hacer mejor eso que somos. Pero estamos aquí, tenemos una ley desde el 96 y vamos a ver qué podemos hacer con ella. Entonces, la idea es, a ver, aquí. Bien, para ir directo a nuestra propuesta de hoy, que es un énfasis legal de los negocios fiduciarios, vamos a recordar que Cintia Franco nos introdujo correctamente en esta figura
nos dio los presupuestos de la misma, la definición, las partes, y al final de su exposición compartió las estadísticas de los negocios fiduciarios en Paraguay, que nos dan la lectura de lo que significan estos negocios en nuestro contexto legal y financiero. Y yo me quiero quedar con un número que tiene que ver con, primero, en esa torta de clases de negocios fiduciarios que están implementados en nuestro país, habíamos visto que el 97% representan fiducias de garantía. Por eso la idea y el énfasis legal va a ir siempre orientado a esta figura que es un poco la líder en la implementación de estos negocios en nuestro país. Y luego nuestros 10 fiduciarios, a quien le sumamos uno, número 11, que es la AFD, que por su propia ley de constitución tiene la calidad de fiduciario. Sabemos que la AFD es una banca de segundo piso y con respecto a los fondos que maneja, es un fiduciario designado por ley. Pero eso la verdad que es otro tema y ya les pido que anoten a Brenda y Isaac el tema de los fideicomisos públicos que tenemos en la APP, que tenemos en las leyes de resolución de entidades financieras, respuestas en materia de fideicomiso para resolver esos puntos. De modo que este es como hoy decíamos en el precalentamiento de la charla, tiene varios abordajes los negocios fiduciarios, de modo que circunscribirlos no es fácil. De modo que me van a ayudar un poco a aterrizar ustedes con sus preguntas porque quiero que finalmente sea útil para todos. Este café que pongo acá, la verdad que ahora que pienso, podemos asociarlo como una regla mnemotécnica al café colombiano, porque nuestra ley, el antiproyectista de nuestra ley fue el doctor Gonzalo Baena, colombiano, tiene un doctorado por la Universidad Externado Colombia, y decimos con esto que nuestra ley es tributaria de la legislación colombiana, que a su vez es tributaria de la mexicana y de la panameña. Y con esto, digo, nos alejamos de la solución de la doctrina argentina, de la cual siempre hemos sido tributarios en nuestra doctrina jurídica. De modo que ahí los que tienen formación legal de los que nos están escuchando habrán hablado o habrán escuchado hablar del dominio perfecto, del dominio imperfecto, que trabaja muy bien la doctrina jurídica argentina, o la propiedad resoluble en el derecho brasilero. Vamos a abordar algo de eso en el desarrollo de este webinar. Pero bueno, la idea es que no sea tan árido para los que no tienen formación legal y sea igualmente interesante. Y lo segundo del café es porque hace 20 años estoy en este tema de negocios fiduciarios. Recuerdan, yo creo que todos habrán oído hablar de manufactura de Pilar, esa fue la primera experiencia de un fideicomiso y fue un fideicomiso financiero cuando no teníamos regulación de la clasificación de los negocios fiduciarios. Nos animamos a hacer una reestructuración del pasivo de manufactura de Pilar. Recuerden que todo el departamento de Ñembucú, el Producto Interno Bruto, dependía de esta manufactura, más de 2.000 puestos de trabajo, y fue un trabajo que lo hicimos de la mano del doctor Gonzalo Baena. Todos los que estábamos sentados en esa mesa hace 20 años no sabíamos absolutamente nada de fideicomiso. Y se crea este patrimonio de más de 30 millones de dólares, un fideicomiso pesado en términos de monto y pretencioso en su estructura legal, porque, repito, era un fideicomiso financiero, lo que hoy podemos asimilarlo a un fideicomiso de titularización, que repito y también le pido a Brenda y a Isaac que anoten, es un tema muy interesante desarrollar ese aspecto del lado de mercado de capitales que proponen los negocios fiduciarios también. Bien, entonces en estos largos 20 años tomé muchos cafés, entonces mi idea es compartir este café con ustedes, espero que cada uno tenga una taza de café y podamos avanzar en nuestra dinámica de presentación de hoy, que arranca con el marco legal de los negocios fiduciarios. Necesitamos saber cuáles son las reglas del juego y dónde están estas reglas del juego. Y estas reglas del juego, así como vemos nuestra prensa francesa, nuestra taza, qué café vamos a usar y demás, está, como ya bien saben, y la contadora pública Silvia Franco nos
dio un pantallazo de todo este marco jurídico reglamentario en nuestra ley de negocios fiduciarios del 96. Esta es una ley casi pedagógica, empieza con una definición, los de técnica legislativa siempre nos dicen que las definiciones no son buenas en derecho, pero esta empieza con el concepto de los negocios fiduciarios, desarrolla con una buena dinámica explicativa qué bienes pueden ser objeto de fideicomiso, cuáles son las obligaciones, cuáles son las partes de este negocio fiduciario. Tiene esta estructura de doble modalidad, que es una de las leyes en la región que hace la distinción entre negocio fiduciario y encargo fiduciario, simplemente diferenciados por la transferencia o no de la propiedad. Y bien, esta genera nuestra ley marco, pero esta ley de negocios fiduciarios no nos dice nada con respecto a las clases de fideicomiso y a las características de estas modalidades fiduciarias. La resolución 12 nos responde, o sea, nos da estas nuevas finas reglas de juego y regula las clases de fideicomiso a los cuales podemos desarrollar, donde lógicamente están las fiducias de inversión, la fiducia de garantía, la fiducia de titularización, que son las fiducias, repito, que están implementadas con mayor o menor experiencia en nuestro sistema legal, o nuestra experiencia legal, mejor dicho. Agrego a este árido marco legal, para ir ya a nuestro tema de fondo, la resolución 3. Esta es la resolución muy importante, sobre todo para los beneficiarios cuando ellos son bancos o entidades reguladas por la ley 921, porque nos dice por fin que la garantía fiduciaria es un valor computable a los efectos de las previsiones. ¿Y esto qué es en términos sencillos? Como bien sabemos, los bancos dan créditos y pesa mucho menos en los balances de los bancos los créditos que están respaldados por garantías reales, prenda o hipoteca. Son las garantías más queridas por los bancos. Si un banco, uno va a pedir un préstamo y inmediatamente uno piensa, tengo que hipotecar mi casa. ¿Por qué? Porque le permite al banco darme un crédito que no le obliga a previsionar, porque mi riesgo como deudor disminuye al darle una garantía real. Esta resolución resuelve a favor de los negocios fiduciarios esta regla y dice, señores, bancos o entidades financieras, si ustedes dan un crédito amparado por una garantía fiduciaria, computará igual que una garantía hipotecaria o prendaria. Y también dentro de estas reglas de juego tenemos que tener en cuenta las referencias a fiducias que tenemos o vestigios de esta figura que tenemos en el concierto del sistema legal paraguayo. Los que estudiamos Derecho leímos en el Código Civil antes de la ley, lógicamente 921 del 96, este artículo 1139 del Código Civil que hablaba de la emisión de debentures. No sé si alguno de mis colegas hizo alguna emisión de debentures, me gustaría tomar un café con él, porque la verdad que yo nunca vi uno, pero sí lo teníamos en la norma, y era la primera vez que leíamos fideicomiso y fiduciario. Pero este es un fiduciario especial designado por la ley para representar a estos tenedores de estos debentures, que no son otra cosa que obligaciones que emite una sociedad para lograr captar capital. Pero digamos que quedó en letra muerta. La ley de la AFD, también la pongo aquí porque la ley de la AFD directamente le nombra a la AFD como fiduciario, y les invito a que entren en la página de la Agencia Financiera de Desarrollo, tiene una página muy interesante donde están relacionados los negocios fiduciarios. Hay unos últimos en el marco de esta pandemia y de fondeos internacionales, creo que hay un último de $100 millones del BIR, donde estos fondos son directamente transferidos a un patrimonio autónomo administrado por la AFD como fiduciario. Y luego tenemos esta última ley de modernización y simplificación del sistema tributario. Y aquí sí tenemos que detenernos y leer con mayor detenimiento, porque esto sí
forma parte de nuestra regla de juego, es la parte fiscal de los negocios fiduciarios. Y nos resuelve una duda que teníamos los que estábamos en este mundo sobre cómo es el tratamiento fiscal de los patrimonios autónomos. ¿Son realmente contribuyentes de renta? ¿Tienen o tienen que retener estas rentas? Y a lo largo de estos 20 años, la verdad que no ha habido más de una solución. Entonces, esta ley nos dice los negocios fiduciarios son una estructura transparente. Yo todavía no entiendo muy bien qué significa una estructura transparente, pero igual me gusta la palabra. Pero lo más relevante es que tienen un efecto fiscal neutro. Entonces, mis otras partes del fideicomiso son las que van a sufrir el impacto impositivo de toda esa administración de los bienes fiduciarios. Entonces, digamos que nos soluciona un problema, sobre todo los que somos abogados de fiduciarios. Entonces, señores, estas son nuestras reglas de juego. Tomen nota, la ley de negocios fiduciarios, esta resolución, la resolución 12, y el tratamiento fiscal son los que debemos tener sumamente en cuenta. Y aquí vamos a nuestro contrato fiduciario, que es un proceso de filtrado, como vemos en la foto. Y aquí digo dos cosas, porque estas fotos no son inocentes. Lo primero es el contrato, quién hace el contrato, quién elabora el contrato. Y yo les digo, el contrato generan las partes, sobre todo el fideicomitente y los beneficiarios. El fiduciario es esto que ven en la segunda foto, es la casa. El fiduciario les presta la casa para que ustedes vayan y tomen el café que quieran. Y no hace más que prestarles una casa sólida donde queden absolutamente protegidos y resguardados y monitoreados en el desarrollo de este pacto fiduciario. El fiduciario no hace más. Y digo no hace más pudiendo hacerlo, pero aquí me quiero detener porque nuestra ley, el legislador quiso que nuestros fiduciarios sean empresas bancarias, perdón, que puedan ser empresas fiduciarias, especialmente constituidas, que no tenemos ni una en el país, que tienen casi un capital equivalente a la apertura de un banco o una entidad financiera, ha querido que la entidad financiera sea fiduciaria. ¿Por qué? Porque justamente tienen este monitoreo particular del Banco Central del Paraguay y pueden tener cosas de terceros y el tercero entregar la cosa con absoluta tranquilidad. En otras soluciones legislativas, un fiduciario puede ser una persona. Es decir, yo puedo ser Graciela Roy, hago un contrato de fiducia, me transfieren a mí la cosa y confían en que yo haga con la cosa lo que el mandato fiduciario diga. Nuestra legislación no ha querido tener esa osadía y le ha dado esta responsabilidad a los bancos. Ahora, ¿qué pasa con los bancos como fiduciarios? Los bancos como fiduciarios, ustedes saben que el negocio del banco es la intermediación financiera, es retirar, es decir, recoger plata del mercado y colocarla en actividades productivas y ganar la diferencia. El servicio fiduciario es un servicio accesorio a la gama de otros productos anexos que ofrece un banco o una entidad financiera. Y no debiera sufrir ningún estrés particular que pueda comprometer la administración de su otro negocio principal, que tiene que ver con manejar y cuidar el dinero de terceros. Entonces yo no le puedo dar una responsabilidad a un banco fiduciario en la administración de un patrimonio que termine comprometiendo su patrimonio o el patrimonio que administra como banco. Por eso la ley, por eso digo y repito, este contrato fiduciario es intermediado por el fiduciario, pero finalmente nuestras partes relevantes que asumen la responsabilidad son el fideicomitente y los beneficiarios. Dicho esto, digo, y aquí en este título se responde
¿qué es un negocio fiduciario? Y se responde, digo, porque nos dice claramente que es un contrato que se basa en el principio de autonomía de las partes. Las partes pueden reglar libremente sus negocios. Y esta es una regla que tiene que sustentar todos nuestros negocios jurídicos y con más razón el negocio fiduciario. El contrato es un contrato y en un contrato nos preguntamos quién es, qué, para qué y cómo. ¿Quiénes? Ya lo habíamos visto en el primer módulo. Tenemos un fideicomitente. Yo aquí me concentro en fideicomisos, no en encargos fiduciarios que están más cerca del mandato, donde hay transferencia de propiedad. ¿Quién es este fideicomitente? Que puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, puede ser un cliente SA, puede ser una SAECA. Ese es el quién. El quién entrega una determinada cosa a un fiduciario y la transfiere, le transfiere la propiedad. ¿Para qué? Determina en ese para qué la finalidad. Le dice al fiduciario, yo quiero entregar mi casa para que si no le pago al banco mi crédito, puedas llevar a remate privado, vender la cosa, pagarle su crédito al banco y si sobra algo me lo devolves. Ese para qué es el elemento constitutivo y esencial de un contrato fiduciario. Es el que define nuestro mandato fiduciario y es el que determina el espectro de responsabilidades del fiduciario en función a ese patrimonio autónomo. Entonces, ¿qué es lo que doy? ¿Y para qué doy? Es el elemento constitutivo. Hay que subrayar. ¿El qué? Para detenernos en el qué. El negocio fiduciario puede recibir todos los bienes susceptibles de valoración económica, tangibles o intangibles, derechos de crédito, derechos eventuales, flujo futuro, que es un bien fideicomitido esencial en los procesos de titularización. Recuerden que en un proceso de titularización yo recibo, esto también lo había hablado Cintia en el primer módulo, recibo ciertos derechos de cobro futuro sobre los cuales calzo mi emisión de títulos al mercado. Pero no me voy a detener técnicamente en eso porque, como repito, la verdad que merece un webinar especial, los fideicomisos de titularización y su bursatilización, o sea, la bursatilización de los títulos que se emiten en estos vehículos. Me quedo en el qué. El qué es una de las grandes bondades de los negocios fiduciarios porque me permiten recibir en este patrimonio autónomo, en esta cápsula, en esta casa, todo, casi todos los bienes de origen lógicamente lícito, con respecto a los cuales el fideicomitente declara y garantiza que así es, y el fiduciario lógicamente en su expertise bancario le aplica la norma CEPRELAT necesariamente. Entonces, esa es una gran ventaja de los negocios fiduciarios, que es amplio. Y en el cómo tenemos cómo diseñamos nuestro contrato y en qué firmamos, en qué instrumento. Y aquí tenemos los instrumentos públicos y privados, y esto el legislador en la ley 921 lo resuelve de modo muy sencillo. Si los bienes, si qué está compuesto de bienes no registrables, el contrato puede hacerse en una hoja oficio o A4, como mejor les guste, sin necesidad de mayor formalidad. Siempre recomendamos, lo que estamos en el ámbito de asesoramiento legal, hacer con certificación de firma de escribano. Y si se trata de bienes registrables, vamos a transferir un inmueble o bienes muebles registrables en escritura pública. Entonces siguen la suerte de la naturaleza del bien que se va a transferir a este patrimonio autónomo. Como abogada de fiduciario, mi mayor aporte para ustedes es esta experiencia, estos 20 años en el abordaje de los negocios fiduciarios desde el punto de vista fiduciario. Entonces me van a perdonar esa parcialidad. Pero de todos modos, creo que el fiduciario, al ser el elemento aglutinante de nuestro negocio fiduciario, y sin él no existe, creo que a partir de ahí está bueno abordar a las otras dos partes.
Fundamentalmente, nuestro fiduciario cumple el mandato fiduciario. Es esta finalidad a la cual me referí cuando desarrollamos el para qué. Ahora bien, esta finalidad, y aquí ya es como consejo de todos los que son abogados o pretenden serlo en este grupo, siempre es aconsejable que esta finalidad esté claramente definida y la menor posibilidad de discreción sea otorgada al fiduciario. Porque yo puedo desde, señor fiduciario, le entrego este inmueble para que usted lo lotee, lo venda, defina el precio, elija la loteadora que mejor le conviene. Yo simplemente le entrego el inmueble y usted después me informa qué hizo con él en función a una finalidad de fraccionamiento para el loteamiento. Por ejemplo, tengo un fideicomiso que también es muy usual de administración fiduciaria. Ahora bien, no hay fiduciario en la plaza. De estos 10 fiduciarios que conozco, ninguno se sentiría cómodo con una finalidad tan abierta o con una posibilidad de discreción en el manejo de la cosa administrada tan amplio, tan vinculado al leal saber y entender del fiduciario o a su propio expertise. El fiduciario no va a querer este tipo de contratos y no son queridos, de hecho, porque el fiduciario lo que quiere es ser un gran cumplidor y obediente de las instrucciones del fideicomitente con acuerdo del fiduciario. Entonces le vamos a decir, señor fiduciario, le voy a transferir este bien, usted me va a lotear de esta forma y con respecto de este plano de fraccionamiento, usted me va a vender estos lotes a este precio, usted le va a contratar a esta administradora de loteamientos XX con quien va a celebrar un contrato de prestaciones de servicio y a quien le va a pagar como retención por la administración tal suma de dinero mensual. El resto, esta administradora va a tener que depositar en cuentas fiduciarias y de ese monto usted va a realizar la aplicación de esos fondos obtenidos en la venta de esta manera. Y le va a indicar y le va a instruir y el fiduciario va a cumplir ese mandato fiduciario con todas las instrucciones claramente establecidas. Entonces el fiduciario cumple el mandato y no administra libremente la cosa. ¿Y esto por qué? Porque define y mitiga el ámbito de responsabilidad, de asunción de responsabilidad del fiduciario. Mientras más obedece el fiduciario y menos usa su libre albedrío en la administración, menos compromete su responsabilidad. Entonces, esto, repito, es algo querido y buscado si les toca ser asesores de empresas fiduciarias. El filtrado de este café tiene que ser fino, detallado y bien diseñado para que tengamos un fiduciario cómodo en nuestro contrato. Llevar una contabilidad separada, no me quiero detener en cuestiones que ustedes la pueden leer en la Ley de Negocios Fiduciarios como responsabilidades, pero esta contabilidad separada sí es relevante porque es muy relevante y les digo lo siguiente. Nosotros tenemos empresas fiduciarias, si ustedes ven las estadísticas, ven la página que nos compartió Cintia en el primer módulo, tenemos empresas fiduciarias habilitadas en el 2002. Yo les había empezado mi ponencia diciendo que había participado del primer fideicomiso que se firma en realidad en el 2001, en enero del 2001. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la empresa fiduciaria? Esta empresa fiduciaria fue Multibanco, que es una empresa fiduciaria que, es un banco que quebró, como todos saben. Entonces, quiebra Multibanco teniendo a su nombre en los registros públicos toda la fábrica manufacturera Pilar con los inmuebles y maquinarias asociadas a ese patrimonio autónomo. A ver, no fue un contexto que no nos preocupó, porque entenderán ustedes que los acreedores, que son los depositantes, los acreedores singularmente privilegiados de todos los bancos, podían perfectamente buscar en los registros públicos qué bienes están a nombre de Multibanco para poder compensar con sus depósitos perdidos. Sin embargo, y aquí tengo que reconocer la calidad
técnica del Banco Central del Paraguay, quien comprendió que estos bienes entregados a un banco o una entidad financiera en fiducia no pertenecen a su contabilidad, no forman parte de sus activos, no responden a sus acreedores naturales, sino que corresponden a una administración separada, con una contabilidad separada, y en ese contexto este fideicomiso pudo ser trasladado en un fin de semana a Atlas, que fue la que tomó como fiduciaria sustituta la administración de la manufactura de Pilar, un fideicomiso que se diseñó por 15 años y creo que está cerrándose en breve. Entonces, esta contabilidad separada es esencial y hace a las bondades de nuestro negocio fiduciario, aislar un patrimonio y aislarlo de los avatares del propio fiduciario. En este caso pasó lo peor, quebró el banco fiduciario, de los fideicomitentes. Tampoco los acreedores de los fideicomitentes pueden perturbar, no pueden ir a este café a tomar, a pedir el café que tiene el fiduciario guardado para los beneficiarios de mi negocio fiduciario. Entonces, vivimos una experiencia positiva con relación a este punto. Luego están las acciones de preservación de los bienes fideicomitidos, que son todas acciones naturales y derivadas del ejercicio del derecho de propiedad. El que tiene la cosa tiene las acciones de protección de la cosa. El fiduciario es titular de esos bienes. El deber de informar es un deber absolutamente importante porque el fiduciario, este café tiene techo de vidrio, digamos, se tendría que ver todo lo que pasa ahí. Y lo ve el Banco Central, lo ven las partes, y por ley, por ley, están obligados a reportar trimestralmente a las partes la administración de la fiducia, el valor de los bienes, el inventario de esos bienes, qué ha pasado en nuestro patrimonio autónomo. Ese deber de información es un deber que le obliga al fiduciario no solo durante el proceso o el desarrollo de nuestro negocio, sino con anterioridad. Tiene un deber de asesoramiento. El fiduciario se tiene que sentar a tomar otro café con las partes y decirle qué quieren hacer, para qué lo quieren hacer. Y realmente desalentar si el negocio no está bien pensado o estructurado o podría reportar en realidad no todos los beneficios que las partes esperan, y hacer de consejero. Aquí te doy un ejemplo sencillo. Hay personas que quieren hacer fideicomisos testamentarios. Es decir, por dar un ejemplo, abuelos que quieren preservar el futuro de sus nietos sin confiar demasiado en la gestión de sus hijos. Aquí el fiduciario va a escuchar este motivo sumamente valedero y le va a decir, sí, pero tenemos una ley sucesoria que nos obliga a administrar este patrimonio en función a estas normas de orden público. Puede también venir un fideicomitente, ofrecer determinados bienes que en proyectos inmobiliarios, sobre todo, que son estructuras más complejas, estresan más al fiduciario porque normalmente uno tiene un inmueble, uno quiere construir un edificio y uno quiere pedir un crédito y además quiere salir a vender las unidades en pos. Entonces tenemos una doble finalidad, una finalidad de garantía y una finalidad de colocación y venta de estas unidades. Yo no puedo vender una unidad dentro de un patrimonio autónomo sin decirle al comprador, señor comprador, este bien en realidad está primero soportando un privilegio del banco acreedor que nos dio el dinero para construir. Entonces ahí el fiduciario probablemente le diga, miren, lo que va a destinarse a la venta en pozo
no está bueno que sea garantía porque nadie va a querer comprar un bien que tenga un crédito singular y privilegiado sobre esa unidad. Y sí podemos, sin embargo, destinar ciertos metros cuadrados para darlos en garantías y ahí hacer una ecuación financiera que no es fácil. Entonces, el fiduciario en todo tiempo pone a consideración de las partes su propio expertise y su propia capacidad de ver la viabilidad del negocio. La restitución de los bienes al fideicomitente, este es un derecho clave porque el fideicomitente, al transferir un bien, ciertamente saca de su activo ese bien, y en una empresa fideicomitente es más sencilla la explicación. Una SA refleja en su contabilidad, en su activo fijo, un inmueble. Un inmueble valorizado normalmente se valorizan a valor fiscal o tienen un registro histórico contable, le llamamos nosotros en los contratos, y transfieren un inmueble reflejado en, vamos a poner, $100.000 a su valor activo, lo transfiere, sale del activo fijo y la contrapartida contable es una cuenta del activo, pero en derechos fiduciarios por $100.000. De modo que yo, mi balance fiduciario, perdón, de fideicomitente, no se desbalancea. Entonces, esos derechos fiduciarios por 100.000 en el fondo significan la posibilidad de que esta empresa que transfiere este bien a un vehículo fiduciario, al final y cumplimiento de la finalidad, este bien pueda ser recuperado y nuevamente ingresado al activo fijo donde siempre estuvo, en la medida que por efecto del cumplimiento de la finalidad, vamos a llamarle garantía como un ejemplo, no se haya tenido que rematar privadamente este bien para, lógicamente, pagar el crédito adeudado, en cuyo caso esta restitución, lógicamente, no va a ser posible. Entonces, esta restitución ocurre siempre y cuando se dé cumplimiento a las obligaciones que el fideicomitente tomó para ingresar en esta dinámica fiduciaria. Si esto se cumple y el beneficiario dice, ok, no me debe nada, el fiduciario no tiene otra cosa que hacer que retransferir por escritura pública este bien recibido en fideicomiso. Esta restitución es muy importante y es una restitución que tiene valor. He visto fideicomisos constituidos con derechos de restitución, pero esto ya son dinámicas más osadas que también podríamos en una charla de café discutirlas hasta dónde. Y aquí, en estos dos puntos, no sé, Brenda, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, aún tenemos bastante tiempo. Ok, perfecto. Me avisan si quieren parar, si voy muy rápido. Me quiero detener en el 6 y en el 7, responsabilidad civil del fiduciario y consideraciones sobre la responsabilidad objetiva. Esto, lógicamente, van a recibir con mayor los que son abogados o estudiantes de derecho, ¿verdad? Pues son temas muy cruciales en nuestro mundo. El fiduciario, les dije, es un fiduciario que quiere que las reglas del juego de su contrato estén claramente definidas, bien establecidas, para que su margen de responsabilidad en la gestión del patrimonio sea mínima. No obstante ello, la ley claramente en el artículo 31, la ley 91, dice, señores, el fiduciario es responsable por la administración del patrimonio autónomo por su falta de diligencia y cuidado, y responde hasta la falta leve incluso. Entonces el fiduciario no puede, lógicamente, exonerarse de esa responsabilidad. Y aquí yo tengo más preguntas que respuestas, pero sí quiero plantearles el razonamiento a partir del cual me gustaría que se generen temas de tesis inclusive para poder, como les dije al principio, consolidar nuestra propia manera de ver el derecho en Paraguay. Sobre la responsabilidad objetiva. Y vamos a volver a nuestro ejemplo de fideicomiso de garantía. Normalmente en estos fideicomisos
la entrega de la cosa, la transferencia de propiedad, es una transferencia de pleno dominio, pero el fiduciario no se queda un minuto con la posesión de la cosa, no se queda con la tenencia, la regresa al fideicomitente. Y el fideicomitente se queda con su cosa ya no a título de dueño, sino a título de, normalmente, y es la figura que usamos, a título de comodatario. Pero en términos jurídicos es el que conserva la posesión o guarda de la cosa. El fiduciario, por tanto, se convierte, o sea, la administración del fiduciario se reduce a la suscripción del contrato de comodato al fideicomitente. Entonces nos preguntamos, vamos a poner por caso de que sea un vehículo que se trajo una flota de camiones, que se transfiere a un patrimonio autónomo, el fiduciario regresa la posesión o la guarda de la cosa y resulta que por alguna razón la póliza de seguro venció, ocasiona un accidente, el fideicomitente o sus dependientes matan a una persona y se genera lo que todos conocemos en derecho como la responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil objetiva sin culpa significa no hace falta que yo me haya levantado a manejar y generado el daño, sino que por el hecho de ser propietario de la cosa asumo la responsabilidad civil. Yo me pregunto, ¿qué beneficiario banco va a querer dar un préstamo cuando mi primer y singular llamado a recoger los bienes del patrimonio autónomo sea aquel dañado por la cosa? Y aquí tenemos que resolver el problema. No crean que tengo la respuesta, tengo la pregunta, pero hacernos preguntas adecuadas es un gran paso. Entonces, la pregunta es, para los estudiantes de Derecho y colegas míos, ¿podemos en un contrato fiduciario exonerar la responsabilidad del fiduciario? Y aquí me voy al 1847, porque hay una cláusula que sí, perdón, una norma que sí es importante leer, es cortita. Será nula toda convención por la que se suprima o limite por anticipado la responsabilidad establecida en los artículos precedentes, que tiene que ver con la responsabilidad sin culpa y esta responsabilidad objetiva de la que estamos hablando. Es nula toda convención. Es decir, si yo diseño, hago este filtrado de mi café y pongo, me animo a poner, porque los abogados fiduciarios queremos poner cláusulas de exoneración de responsabilidad desde que empieza el contrato hasta que termina. El contrato fiduciario empieza diciendo que el fiduciario no tiene responsabilidad y termina diciendo que el fiduciario no tiene responsabilidad. Ahora, hay que tener mucho cuidado en no encontrarnos o tropezarnos con estas normas que definen nuestro instituto de la responsabilidad civil. Será nula toda convención en la que se suprima o limite por anticipado. No estamos limitando por anticipado la responsabilidad objetiva si decimos que el fiduciario no será responsable si se causase un daño a tercero por uso y administración de la cosa. Sí, yo entiendo que sí. Entonces, no podemos hacerlo porque podemos tener un abogado muy bien formado en responsabilidad civil que nos lleve a una nulidad de la cláusula y decida que quiere comprometer o le persuada a un juez de comprometer el patrimonio autónomo en esa responsabilidad por encima de los beneficiarios de ese patrimonio, que normalmente son acreedores, que le dieron la plata a aquel fideicomitente para que compre más camiones o amplíe su flota y desarrolle su giro operativo comercial. Entonces, ¿qué hacemos con la responsabilidad objetiva? Aquí hay, a mi modo de ver, y algunos colegas coinciden conmigo, otros probablemente no, una salvación en el código. Porque en el 1847 dice el dueño o guardián de una cosa inanimada. Entonces, el dueño es el fiduciario, pero es el guardián. ¿No será que podría yo con
mucha filigrana, diseñar mi contrato fiduciario poniendo énfasis en la calidad de guardián de la cosa del fideicomitente. De modo que ocurrida una desgracia que cause daño a terceros y active la responsabilidad civil, tengan que ellos encargarse o ir a tocar la puerta del fideicomitente y no tocar la puerta del fiduciario, que es lo que queremos. ¿Por qué? Queremos, como fiduciarios, no queremos ser estresados en una demanda de civil de daños, y mucho menos el beneficiario que no quiere que su cosa dada en garantía se pierda por efecto de esta responsabilidad objetiva. Lo dejo como tema planteado. Sí, mi consejo siempre iría a constituir al fideicomitente como responsable. Incluso se usan estas cláusulas, se obliga a mantener indemne al fiduciario hasta que lo pueda hacer, de modo que tenga que absorber él permanentemente cualquier reclamo o estrés vinculado a estas responsabilidades. Seguimos. Antes de entrar a esto, el tema de el encapsulamiento de este patrimonio autónomo que gestiona el fiduciario y que resiste a las persecuciones legales, y que queremos que así siga siendo, porque esa es la principal bondad de este encapsulamiento, esta protección que tenemos dentro de esta casa, que tiene que ver con la inembargabilidad. Y aquí también quiero llamar la atención, porque los que somos abogados y los estudiantes de Derecho tienen que ser respetuosos de las palabras y de los institutos del derecho. ¿Qué significa inembargabilidad? Cuando decimos el patrimonio autónomo es inembargable, en realidad no estamos siendo muy técnicos y precisos, aunque esa sea la idea principal. Cuando decimos es inembargable, en realidad lo que queremos decir es los bienes que están en el patrimonio autónomo ya no van a responder por las deudas de las partes, sea del fideicomitente, sea del fiduciario, como vimos el caso Multibanco que quebró, sea de los beneficiarios. Estos otros acreedores no beneficiarios de nuestra garantía fiduciaria tendrán que demandar contra los bienes que tengan el balance el fideicomitente, pero no pueden perturbar mi patrimonio autónomo. Y entonces, lo siguiente, porque tenemos que ser delicados en nuestra formulación, porque el patrimonio autónomo, señores, sí puede ser embargado. ¿Y cómo es que puede ser embargado un patrimonio autónomo? ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad inmueble? El fideicomitente lógicamente se obliga, tiene, además de tener la posesión, no la tiene en carácter de dueño, pero tiene la posesión, pero no paga los impuestos inmobiliarios, no paga las cargas vinculadas o las licencias medioambientales que ese bien demanda. ¿Ustedes creen que la municipalidad no va a demandar ¿a quién le va a demandar la municipalidad por el cobro de esos impuestos? Le va a demandar al patrimonio autónomo, porque el patrimonio autónomo es el titular de esos bienes. ¿Qué pasa si el fiduciario contrae una deuda en un fideicomiso de administración inmobiliaria, le contrata a un arquitecto para que diseñe los planos, y resulta que este fiduciario no le quiere pagar al arquitecto? No tiene plata porque el fideicomitente no, por razón que sea, nuestro arquitecto tiene en su mano un contrato de prestación de servicios que le firmó el fiduciario, contratándole por un determinado precio. El arquitecto no tiene por qué ir a golpear a la puerta del fideicomitente. El que firmó con él el contrato de servicio es el patrimonio autónomo. Va a tener que golpear la puerta del patrimonio autónomo. Otro escenario es 3. ¿Qué pasa si se trata de un fondo rural y la autoridad pública decide expropiar por fines de utilidad pública, justamente? ¿Es posible expropiar un bien entregado en fideicomiso? Sí, es posible. El fiduciario es el dueño de ese bien y va a negociar la indemnización previa, y va a haber
una conversión de mi activo tangible, bien inmueble, en dinero consistente en la indemnización. Estas cuestiones tienen que ser solucionadas desde el contrato, pero lo que quiero referir es que el fiduciario es dueño de la cosa, pero no es un dueño que esté exonerado de las cargas vinculadas a la cosa, solamente que esas cargas van a responderse en el contexto de lo que tengan en patrimonio autónomo. Es decir, el fiduciario no va a sacar de su bolsillo para pagar el impuesto inmobiliario. No está obligado a hacerlo bajo ningún punto de vista. Y antes de pasar a nuestro tema central, que es, o sea, no digo central, pero es el tema actual de esta sustitución progresiva a las garantías tradicionales de la prenda y la hipoteca por garantías fiduciarias en nuestro mercado, y que ahora está empezando a tener mucha fuerza, y sobre todo de la mano de un banco con mucha llegada a nuestro mercado local. Es importante remarcar que esta inembargabilidad del patrimonio autónomo supone soluciones en las cláusulas que determinen ciertamente la responsabilidad del fideicomitente de asistir y pagar, pero que aclaren que ante estas determinadas, que determinen soluciones contractuales ante estas determinadas, llámese expropiación, llámese pago de impuestos. Y aquí hay la creatividad de los colegas tiene que ponerse en función, porque siempre es importante generar cuentas fiduciarias, fondos de contingencia, pagos anticipados de impuestos, monitoreo del beneficiario, que es el que da el crédito, reservar parte del crédito para el pago de estas cargas, de modo a preservar todo lo posible en nuestro patrimonio autónomo y que no viva un estrés parecido. Y cierro esto diciendo, ciertamente nuestro negocio fiduciario del que estamos hablando es un contrato se basa en el principio de autonomía de las partes y es inalagmático. ¿Qué significa eso? Que las prestaciones son interdependientes. El do o des, doy para que des, si te doy algo es para que me des algo, y mi posibilidad de excepcionar el incumplimiento, si vos no cumplís, yo no cumplo. El non adplectus contractus, que todos conocemos en el derecho, que es un instituto que integra esta dinámica de los contratos bilaterales, en el cual yo no estoy obligada a cumplir si la otra parte no cumple su parte. Pero aquí yo quiero decir que si bien sostengo que el contrato fiduciario es un contrato bilateral, sinalagmático, que se nutre de estos institutos del derecho, al fiduciario no le toca la mejor parte. Y digo no le toca la mejor parte porque si Marina me está escuchando, ella va a sentir, tenemos muchos contratos en los cuales los fideicomitentes hacen abandono del patrimonio, no pagan la remuneración fiduciaria. Acuérdense que el fiduciario les recibe en esta casa, pero tienen que pagar la cuenta, dejan de pagar la cuenta, y el fiduciario, lógicamente, no por malo, se quiere ir. Se quiere ir del negocio porque no hay esa compensación, esa contraprestación. Y en un primer consejo yo le podría decir, bueno, señor fiduciario, no le pagan, usted se va de este contrato. El Banco Central del Paraguay y las leyes no tienen esa visión tan dinámica con respecto a la exoneración del fiduciario de su calidad administrador de la cosa, sino que le dicen, bueno, perfecto, usted se va a quedar en el negocio hasta que consiga un sustituto o hasta que liquide el negocio fiduciario. Y la liquidación del patrimonio fiduciario es un estrés, implica inversión de tiempo, implica inversión de personal, y lo hace a su propio cargo. Entonces, conozco muchos fiduciarios que han tenido que pagar el café solos. Y esto tampoco es una solución atractiva. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad del fiduciario, nos vamos más al instituto de la carga que al de la responsabilidad, que entra en esta dinámica de si cumplís, cumplís.
Y la carga es, tengo que cumplir porque es un imperativo de la ley. Pero dejo esto plasmado, espero que hayamos tenido una idea de las cuestiones que en todos estos años han surgido y han sido tema de debate. Y vamos cerrando, a ver, sí, voy a tratar de ser, esta ya es una parte cortita, pero muy interesante. La relación entre garantía fiduciaria y la hipotecaria o prendaria, estamos obligados a elegir. Y ustedes como asesores, colegas y futuros colegas, probablemente van a ser consultados. ¿Qué hago? ¿Qué es mejor? Y lo que es mejor depende de donde uno esté. Si uno es abogado del fideicomitente o si uno es abogado del banco. Pero en algún sentido, los abogados, lógicamente, estamos obligados, se nos paga para ser parciales, el juez es el único que está obligado a ser imparcial, pero más allá de eso, en doctrina, cuando abordamos estos temas, tenemos que tomar distancia. Entonces, señores, ¿por qué vamos a elegir una garantía fiduciaria y por qué no una garantía hipotecaria? ¿Y por qué no se han sustituido total y absolutamente ya las garantías tradicionales como la prenda y la hipoteca? La prenda y la hipoteca nacen del derecho romano. Imagínense el tiempo que tienen en nuestro mundo jurídico, en nuestro mundo de negocios. No es fácil el desplazamiento, no es fácil cambiar los paradigmas mentales. Pero lo que sí les animo y les digo es, cuando ustedes van a aconsejar algo, sean honestos intelectualmente y nunca desaconsejen algo por falta de conocimiento. Eso sí es deshonestidad intelectual. Yo hoy puedo decirle a un cliente, la verdad te conviene hacer una hipoteca o una prenda. Es más conveniente para tu negocio por A, B, C, D motivo. O la verdad te conviene hacer una garantía fiduciaria, pero estoy obligada a conocer de qué figuras estoy hablando. Entonces, es nuestro interés celebro que SODEUC esté en esto también, de promocionar esta figura para su adecuado conocimiento. El fideicomiso no es complejo. Yo les digo una cosa, la hipoteca y la prenda son figuras o institutos tremendamente más complejos y tremendamente más solemnes en el derecho y que han generado una profusa doctrina. Recuerden lo que son hipotecas abiertas, hipotecas cerradas, que hasta hoy hemos tenido fallos, acuerdos y sentencias, algunos contradictorios que todavía no nos dan un diseño claro sobre estos grandes institutos del derecho, fabulosos institutos del derecho. Esta diferenciación básica que quiero hacer en este webinar tiene que ver con tres aspectos. Los bienes que son objeto de una y otra. ¿Qué pasa con la propiedad en uno y otro esquema? Y el proceso de ejecución en uno y otro esquema. Para que ustedes puedan tener un universo comparativo y puedan decir, señores, creo que voy de un lado y del otro. Y aquí sí, repito, el consejo siempre es desde dónde están parados. En algunas circunstancias, desde el beneficiario conviene más la garantía fiduciaria y en otras circunstancias también desde el fideicomitente. Los bienes objeto de garantía, en la hipoteca solo inmuebles, en la prenda solo muebles. La fiducia me permite toda clase de bienes, derechos eventuales, derechos en expectativa, y lo fundamental es esta convivencia heterogénea de bienes en el patrimonio autónomo. Entonces yo lo que puedo es, unos colegas malos decían, el patrimonio autónomo es una bolsa de gatos. En realidad es una casa generosa. Quisiera pensar que es una casa generosa que recibe, que no hace discriminaciones, recibe todos los bienes que sean susceptibles de valoración económica. Entonces yo puedo ir sumando. A mi inmueble que vale $100.000 le puedo sumar mi vehículo. A mi vehículo que vale $10.000 le puedo sumar los pagarés que me firmaron los clientes, que son créditos de la venta del negocio que tenga. Y puedo ir sumando esos bienes y tener un valor final que va a ser mi patrimonio de garantía, y sobre ese patrimonio de garantía calzar mi crédito. Entonces, esa flexibilidad de recepción de bienes susceptibles de valoración económica me da una primera gran ventaja.
En cuanto a la propiedad de los bienes objeto de la garantía, en la hipoteca, como bien saben, seguimos siendo dueños de la cosa. Yo le decía que hay un banco muy importante que está empezando a calzar sus créditos para primera vivienda con fiducia de garantía. Y nos tropezamos ciertamente con el que quiere comprar su primera casa. Yo me voy al banco y digo, bueno, quiero comprar mi casa. ¿Y qué es lo que quiero cuando quiero comprar mi casa? Quiero tener el título de propiedad a mi nombre. Aun cuando esté hipotecado al banco, porque sabemos que el crédito va a significar una hipoteca, queremos nuestra casa y queremos nuestro título. Porque no hay eso para pegar, pues. ¿Cuándo? Yo le digo al banco, o el banco me dice, bueno, vamos a hacer una fiducia de garantía. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué significa eso? Y que la propiedad va a estar a nombre de un fiduciario. A nombre de Finexpar, a nombre de Continental, a nombre de Atlas, a nombre de Finlatina, a nombre de todas las empresas autorizadas para hacer fiducia. Ah, no, pero yo quiero que esté en mi nombre, no quiero que esté en nombre de un banco. ¿Qué va a pasar con mi casa? Y ahí empieza la explicación de la figura. Entonces, señor deudor, señor cliente del banco, el banco va a cuidar su casa, va a tener su casa ciertamente a su nombre, pero si usted tiene otro acreedor que quiera venir a embargarle su casa, no va a poder embargar. Esta propiedad va a estar cuidada, encapsulada. Usted termina de pagar su crédito y esta propiedad regresa a usted perfecta, sana y salva. Todo el estrés que usted pueda vivir durante la vida de su crédito, embargos o algún colapso financiero, Dios no lo quiera, pero puede ocurrir, no va a estar afectado por esta propiedad que va a quedar en propiedad del fiduciario a las resultas del cumplimiento o pago de su crédito. Y que solamente va a ser dispuesto, como también lo sería en la hipoteca, en caso de incumplimiento. Entonces, en la fiducia, el fiduciario es el que tiene la propiedad, aísla, protege el bien y constituye el patrimonio autónomo. En ambos supuestos, la tenencia y la posesión quedan en cabeza del fideicomitente deudor. Y aquí nos preguntamos, otra pregunta técnica legal, ¿el dominio que tiene la fiducia, esta propiedad que vemos aquí, es una propiedad plena o es un dominio imperfecto? Los que hicieron algún curso en Argentina o vivieron algún seminario por nuestros colegas juristas argentinos en materia fiduciaria, pueden tentarse y concluir que el dominio de la fiducia es un dominio imperfecto. Y el dominio imperfecto está regulado en nuestro código. De todas maneras, ustedes pueden ir a ese artículo. Y les digo, este dominio que tiene la fiducia con respecto de los bienes transferidos es un dominio pleno. Es un dominio que no está condicionado, pero sí está determinado en su administración por reglas del mandato de constitución de la fiducia, que no tiene que ver con la transferencia plena de la propiedad. Y para hacer un ejemplo sencillo, un fiduciario desleal a quien le transfiero mi casa decide y le vende a su vecino en violación del mandato fiduciario. Le vende, le transfiere, el vecino entiende que probablemente está en un proceso de venta privada, como de hecho puede estar facultado en el contrato, recibe la cosa. La pregunta es, ¿las acciones reivindicatorias de este fideicomitente con respecto a este vecino que adquirió su casa existen? ¿Continúan? ¿Puedo recuperar porque el fiduciario mal vendió la cosa? La respuesta es no. Porque la transferencia que ocurre en la fiducia es una transferencia plena. Pero sí tengo una bruta demanda de daños y perjuicios y no creo que haya banco que se anime a hacer semejante locura justamente por su calidad de monitoreado, observado y regulado por el Banco Central del Paraguay. Pero vale el ejemplo como un ejercicio legal en el sentido de que la transferencia en patrimonio autónomo es perfecta, lo mismo que la transferencia que hace cualquier fiduciario de la cosa a un tercero. Es decir, compren tranquilos la cosa de un remate privado hecho por un fiduciario
porque la cosa que ustedes incorporan a su patrimonio en esa instancia y pagando el precio correcto, es un bien que queda incorporado plenamente al patrimonio. Si después eso se hizo bien o mal, ya se discutirá con el fideicomitente, pero no va a afectar ese derecho de propiedad. Y finalmente, la ejecución de la garantía. Y esto sí es tremendamente atractivo para los beneficiarios, entidades bancarias, que ven, durante todos estos años han visto sus largos, interminables procesos de ejecución de garantía hipotecaria, que básicamente los obliga a previsionar, el crédito queda a veces casi incobrable, depende mucho de la gestión del abogado que lleve a término aquel famoso remate judicial. Y aquí, en este punto, en esta característica, se genera la diferencia sustancial de costo en una ejecución de una garantía fiduciaria y en una ejecución hipotecaria. Aquí gana la fiducia. Resumiendo, la constitución, costos de transferencia, lo que significa constituir hoy una fiducia de garantía versus una hipoteca, es lo mismo. No hay ventaja comparativa en cuanto al costo y hasta podría la fiducia ser un poco más cara, un poco leve, casi imperceptible, pero en donde sí hay una diferencia fundamental es en la ejecución, en términos porcentuales y en términos también, lógicamente, de autoliquidación de la garantía o rapidez de esta liquidación. El incumplimiento gatilla la liquidación al concurso privado, 3 o 4 publicaciones del concurso de venta del bien y el bien es vendido. Y si no es vendido luego de ese estrés de concursos privados de venta, se posibilita o se abre como última ratio la posibilidad de la dación en pago. Y señores, no sé si Brenda tenemos tiempo a hacer un pequeño, para ir cerrando y abrir a preguntas sobre las experiencias de casos judicializados. Sí, podríamos tomarnos unos minutitos para la experiencia de casos judicializados y luego ya pasaríamos a la etapa de preguntas. Sí, Sí. porque me parece, bueno, yo les advertí que una vez que empiezo a hablar no hay manera que me calle, de modo que pueden apagar su cámara, irse a almorzar, yo voy a continuar hablando y retoman a la siesta. Esta última parte que quería compartir con ustedes, desde ya agradeciéndoles la paciencia, porque tengo mucho interés en compartir, no mi conocimiento, porque creo que sabemos muy poco todavía de negocios fiduciarios en nuestro medio. Todavía no tenemos una visión propia de estos negocios en términos de doctrina jurídica, tocamos de oído, pero sí tengo mucho interés en compartir todo lo que vi, todos los contratos en los cuales confiaron mi asesoramiento y darles estos tips que he recogido durante estos 20 años. Uno no quiere que se derrame el café, uno no quiere que se pierda el café, pero esto ocurre y esto va a ocurrir. Y la primera experiencia que tuve fue cuando me llamaron a ser perito legal de una querella de un fideicomitente a un fiduciario por haber liquidado su bien y haber llevado a concurso privado. Imagínense, fue un fiduciario estresado porque ejecutó la garantía conforme estaba establecido en el contrato fiduciario. Ahora bien, lógicamente, al referéndum del caso en particular y los derechos que invocan las partes, siempre uno cuenta el cuento que lo entiende o que entiende que es correcto. Entonces, siempre hay dos miradas con respecto a cada caso. Pero en este caso sí, es un caso que logró lógicamente el fiduciario lograr su sobreseimiento porque justamente probó haber dado cumplimiento a la finalidad de garantía del contrato. Este contrato, y acá le llamo la atención a los abogados redactores de contratos, tenía una doble finalidad, lo cual es posible. Tenía una finalidad justamente de desarrollo del proyecto inmobiliario y de garantía. Entonces, había que ser muy finos para entender cuándo empezaba uno, cuándo terminaba lo otro, qué era lo primero, garantizar al beneficiario que dio la plata o la plata para el desarrollo del proyecto inmobiliario,
Con lo cual, el fideicomitente terminó diciendo, no señores, si ustedes no hubiesen llevado a ejecución el inmueble por incumplimiento de mi crédito, yo hubiese podido vender mis unidades a terceros y con eso continuar mi desarrollo del proyecto. Bien, esa discusión fue en sede penal, se ganó, como les digo, porque el fiduciario lo que hace es cumplir el contrato, y en las fiducias de garantía tenemos que el que da la plata tiene derecho a ser compensado y resarcido de su crédito. En la segunda, esta es una demanda muy interesante, cuando tenga el acuerdo y sentencia, perdón, yo creo que en la ley se va a publicar esta sentencia, porque fue un fideicomiso de titularización, penosamente entró en cesación de pagos y nuestros tenedores le demandaron al fiduciario por el valor del bono que compraron. Le dijeron, señor fiduciario, el fideicomitente no nos pagó, páguenos usted con su patrimonio. Porque yo compré este bono confiando en usted. Compré con la garantía del banco. Imagínense cómo se distorsiona, por eso ese deber de informar puse mucho énfasis, porque se distorsiona en el mercado cuando un fiduciario es intermediario de estos negocios. La garantía no es del fiduciario como entidad. La garantía fiduciaria está vinculada al patrimonio autónomo. Bien, este fue un caso muy interesante. Ciertamente sobre esos presupuestos se ganó la demanda y se hizo saber que la responsabilidad del fiduciario, en este caso se nos demandó por responsabilidad extracontractual, alegando que el fiduciario debió haber previsto que el negocio que generaba el flujo de caja de repago de esos títulos iba a colapsar, lo cual el fiduciario no tiene una bola de cristal para saber qué negocios pueden prosperar y cuáles no. Bien, se quiso comprometer la responsabilidad del fiduciario y finalmente, ustedes saben, en materia de responsabilidad hay que probar el nexo causal del daño, es decir, hay una acción del fiduciario o una omisión que generó o es el nexo causal del daño o cesación de pagos. Si eso no se puede probar, la demanda no puede prosperar. Y termino diciendo que las nulidades en fideicomiso, este es un tema interesantísimo, tuve una discusión muy enriquecedora con muchos colegas que dicen que el negocio fiduciario, el fiduciario usurpa las funciones jurisdiccionales del juez al llevar a remate la cosa y despojar al deudor de su cosa en favor del acreedor, violando de este modo el instituto casi que de orden público gestado desde tiempos primeros en el derecho romano de la hipoteca y la prenda, que justamente recogen toda su solemnidad de esta gran protección al deudor de no verse despojado de la cosa por abuso de posición del acreedor que tiene el capital. Ustedes saben que el deudor es protegido en nuestro derecho. Y el pacto comisorio también es un instituto que viene a proteger ese despojo, viene a privarle al acreedor de abusar del deudor. Y aquí estas nulidades en México, se iniciaron muchas nulidades y el efecto que fue corregido, que yo les animo a tener muy en cuenta, es a qué valor se rematan esos bienes. Los bienes que el fiduciario lleva a remate deben ser bienes a valor de mercado. No puede venderse en un remate privado contra un crédito a precio ruin, a valor ruin, a un valor que se preestablezca. Las partes no pueden establecer un valor diferente al valor de mercado, para decirlo rápidamente. ¿Por qué? Porque el valor de mercado preserva la transparencia, la justicia del fideicomiso. Y aquí sí, anotemos un elemento más a favor de la fiducia, que es que en la hipoteca yo puedo puedo vivir mi remate al precio del crédito o a un precio vil, realmente perder la cosa. En cambio, en un fideicomiso esto no puede pasar. Yo quiero cerrar, decir finalmente muchísimas gracias. Tengo tantas cosas que me quedaron en el tintero, pero esto tiene que ser así. Y esta cantidad de café significa que este es un fideicomiso que tomamos
A ver, los negocios fiduciarios es un café de muchas partes, es multidisciplinario, de modo que yo quedo muy atenta a las preguntas y les agradezco profundamente y sobre todo a su vez darme esta oportunidad de compartir la experiencia. Muchísimas gracias, Graciela. La verdad que fue un placer escucharte. Gracias por nutrirnos de tu conocimiento y experiencia sobre la parte jurídica de los negocios fiduciarios en Paraguay. Y hay un par de preguntas en el chat. Dejó una persona, Nelson Alejandro Griffith, consulta por qué en nuestra legislación se ignora la posibilidad de realizar el fideicomiso testamentario. Sí, por decirlo cortamente, es ley de orden público, las leyes sucesorias son leyes de orden público. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos libertad de definir o decidir cómo se van a administrar nuestros bienes con posterioridad a nuestro fallecimiento, sobre todo si tenemos herederos forzosos. Participé de una experiencia, un fideicomiso testamentario de una persona que no tenía herederos forzosos y tenía una fortuna considerable, importante, y sí, ella decidió hacer un fideicomiso de administración de sus bienes, lógicamente durante su vida y con efectos con posterioridad a su fallecimiento. Tenemos también muchísimas consultas con respecto a personas o, como les digo, abuelos que quieren asegurar que sus nietos no dilapiden la fortuna o sus hijos, por lo menos hasta la mayoría de edad y puedan tener una educación acorde. Nosotros creemos que estos fideicomisos sí son posibles en la medida que los beneficiarios de este fideicomiso sean aquellos herederos forzosos y en la misma proporción establecida por la ley, porque esa es una proporción que no se puede alterar. Muchísimas gracias y tiene una última consulta. Dice, ¿por qué el artículo 28 de la Ley de Negocios Fiduciarios estipula que las obligaciones del fiduciario se tendrán como de medios y no de resultados? Bueno, le agradezco a esta pregunta porque la verdad que en toda la posición olvidé decir lo principal. Este artículo 28 es un artículo que está obligado a insertarse en los contratos y en negrita subrayado y en letras mayúsculas. Las obligaciones del fiduciario no son de resultados. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo unas finalidades del patrimonio. La finalidad en un fideicomiso de garantía es satisfacer con este patrimonio la creencia del banco que me presta el dinero. Ahora, el fiduciario no le puede garantizar al banco beneficiario que efectivamente ese patrimonio va a eh, ser equivalente al final de nuestra vida de fideicomiso a su crédito y esa finalidad va a estar plenamente cumplida. El fiduciario intermedia, lógicamente estamos hablando por hechos no vinculados a una negligencia del fiduciario. El fiduciario preserva el patrimonio, pero se desentiende del objetivo, colabora, presta todo su conocimiento, pero no es responsable, no le es imputable el resultado de la finalidad. Eso queda en responsabilidad y cabeza de las partes. Por eso dice que son obligaciones de medio y no de resultado. Facilita, pero no se compromete con el resultado final que puede no producirse. Excelente, muchísimas gracias. Y me gustaría cerrar con una última consulta que me Así parece quiera, pero yo creo que interesante. ya nos estamos excediendo el tiempo, en modo que ya es hora del almuerzo. Una cortita. ¿Cuál fue la necesidad de establecer que el fiduciario sea calificado para el legislador? ¿Por qué nos apartamos del modelo inglés? Claro, el trust anglosajón, yo creo que Cintia había hecho también una introducción sobre el trust y demás, pero nos apartamos por una razón y creo que la puedo explicar durante el desarrollo de este webinar. Necesitamos intermediarios fiduciarios absolutamente confiables, porque van a tener a su nombre un patrimonio que sale del balance
del activo y de los bienes de nuestro fideicomitente y los entrega a otra persona. Entonces, hasta que la figura no sea conocida, hasta que no entendamos la dinámica de lo que significa administrar la cosa de otro y para beneficio de otro, yo estoy con la solución del legislador de no poner como intermediarios a personas físicas todavía para que tengan esta carga que representa tanta, a ver, confianza y tantas responsabilidades vinculadas a, repito, el manejo de la cosa en nombre de otro y para otro. Igual estoy abierta a cualquier otra pregunta, Brenda. Yo quiero que salgan satisfechos en función a las dudas que puedan tener, pero de todas maneras me quedo súper pendiente para responder posteriormente a través de SODEUC a las dudas o inquietudes que tengan. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Graciela, por la predisposición de enseñarnos con tanta facilidad un tema tan complejo y por querer aún nutrirnos más de todo lo que conoces sobre la figura. Pero en vista del tiempo, lastimosamente, ya tendríamos que ir cerrando este taller. Fue un éxito en tener a vos, a Cintia, y les agradecemos muchísimo de parte de la SODEUC. Ahora le puedo ceder la palabra al presidente. Muchas gracias, Brenda, y mil gracias, Graciela, por la presentación. La verdad que como estudiante de economía entendí, no estuve perdido Bueno, nada eso sí que me y aprendí alegra. bastante. Entonces, te agradezco por llegar hasta ese punto, ese balance, y creo que todos sacamos provecho de este webinar y salimos hoy aprendiendo de una figura más que puede ser de uso el día de mañana. Le agradecemos a todos los participantes, le agradecemos porque dan su tiempo en un fin de semana para aprender más y mejorar cada día más nuestro querido Paraguay. Y bueno, este fue el último evento de la SODEUC este semestre. Le esperamos el semestre que viene, estamos ya planeando muchas cosas. Y les invito a que revisen nuestra página web y redes sociales en las cuales tenemos mucho contenido, artículos web y publicaciones científicas. Y eso. Voy a mandar ahora al chat para los miembros de la SODEUC para que llenen un formulario si es que quieren certificado. Y al resto les puedo decir buen provecho. Espero que coman milanesa hoy porque sábado es milanesa, sí o sí. Y bueno, muchas gracias a todos una vez más y espectacular, Graciela. Y tómense un buen café después del almuerzo. Y recuérdense del fideicomiso. Muchísimas gracias y a las órdenes. Gracias. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, por quedarse hasta acá. Hasta luego.